Precioso Espíritu Santo. Usa mi boca. Hashe Hashe Handerenai. Y esconderenai. Y Hashe Hashe. Shoto Banderenamai Hashe. Y Hashe. Hermanos, el Espíritu de Dios está aquí. Ciertamente Jehová está con nosotros. Mientras estaba la adoración, el Espíritu Santo me empezó a dar muchas impresiones a mi espíritu. Los que están atrás, no se queden atrás, hay lugares al frente, pasen al frente. Y así. Pastora, quédate aquí porque creo que va a ser corto. Hermanos, es importante que entendamos que hay veces que el mensaje es una enseñanza. Hay veces que el mensaje es muy de pastor para dar un mensaje de confort, un mensaje de exhortación. Pero hay veces que el mensaje es profético. Y el Señor no ha parado de hablarnos acerca de los tiempos en los que estamos. Y así, precioso Espíritu Santo. El Señor me hablaba de tantas cosas. El día de ayer se inauguró el centro de retiros. Y muchos nos decían, pastor, me sentía borracho. Hay muchos que no se podían poner de pie mientras adorábamos, mientras alabábamos al Señor como niños. Otros no podían contener la risa. Había una hermana que nomás como que se caía para atrás y no podía estarse de pie. Muchos terminando la inauguración se fueron, pero otros tantos sedientos y hambrientos se quedaron y estuvimos adorando y alabando hasta las 4 de la mañana. Ya les decíamos, hermanos, ya váyanse a dormir, y no se iban. Y eso me conmovió y me hizo llorar, porque el Señor nos dijo a la pastora y a mí que era tiempo que se levantara una iglesia apasionada, una iglesia loca por su presencia, una iglesia hambrienta y sedienta por Él. Y cuando empiezo a ver esa locura por Jesús en ustedes, eso conmueve mi corazón. Hace rato hubo un momento en la adoración, en la alabanza, que yo me hinqué y yo soy bien gritón, y el Señor me dijo, shh.
me quedé callado y me hinqué y escuchaba la alabanza y solo le dije: Señor, aquí está la alabanza de tus hijos. Estás levantando una generación apasionada, como dijiste. Aquí está la leña ardiendo como sacrificio vivo. Le decía: Señor, el fuego de tus ojos nos hizo quedar totalmente enamorados de ti y quemó los otros amores. Ayer que veía gente tan apasionada que no se quería dormir y que quería seguir alabando sin importar el frío, sin importar el malestar físico, sin importar el cansancio, decía: Señor, lo estás haciendo una vez más. Están pasando cosas sobrenaturales. Ayer unos estaban como borrachos, otros riéndose. Hace unas semanas aquí estaba lleno de polvo de oro. En otras semanas el Señor sanó una columna, quitó quistes, ha sanado cáncer. Y luego se acercan y dicen: pastores, ¿qué está pasando? Y nosotros le decimos: no sabemos. El Señor empezó a dar tantos dones, y en un servicio estábamos y nos dio una interpretación de lenguas. Hay profecía, hay palabra de ciencia, de sabiduría. El servicio pasado estábamos así y el Espíritu Santo empezó a liberar y a restaurar a tantos. Milagros, prodigios, sanidades. Porque en los postreros días, dice el Señor, mi Espíritu se derramará sobre toda carne. Y el Señor me hablaba de una prédica que da la pastora de la generación 14. Porque dice la Biblia que de Abraham a David fueron 14 generaciones. De David a la deportación a Babilonia fueron 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia a Jesucristo fueron 14 generaciones. Pero si tú lees y cuentas las generaciones en la Biblia, la que llega a Jesucristo solo hay 13. No hay una generación 14. Pero ahí dice 14 generaciones. Y la pastora le preguntaba al Señor: ¿acaso la Biblia se equivocó? Aquí dice que son 14 generaciones, pero solo hay 13. Y el Señor le respondió: ustedes son la generación 14. Son la generación de Jesucristo. Somos la generación 14. Somos la generación de Jesucristo. Fuimos injertados. Somos la simiente de Jesús. Y el Señor me hacía agarrar la bandera. Y estaba así. Y en eso me dice: serán la generación que serán como águilas, que devorarán a la serpiente. Y me estaba hablando tantas cosas.
Y me traía otro versículo a memoria y me decía que Él hace a sus ángeles y a sus ministros como llama de fuego. Y me decía, estoy levantando una generación como de fuego. Una generación que arda por mi presencia. Una generación que arda por mí. Una generación de fuego que va a ir por todas las naciones y va a encender de mi presencia, de mi fuego a su paso. Y estoy profetizando no sé qué quiere hacer hoy. Y luego el Señor me hablaba también de Esther. Les voy a contar la historia de una huérfana. Muchas veces creemos que es necesario ser importantes, tener títulos o reconocidos con los hombres para que Dios te use, pero eso no es cierto. Dios de lo más vil y menospreciado levanta, restaura. Me conmueven los muchachos que nos han llegado de anexos. Con una vida destruida. Y ver lo que Dios empieza a hacer en ellos. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso solo lo puede hacer Dios. No importa de dónde vengas. A Dios no le importa. No importa lo que hayas hecho. A Dios no le importa. Les voy a contar la historia de Esther. Esther tenía un nombre judío y era Hadasa. Hadasa. Y Hadasa quedó huérfana. Era una niña judía huérfana. Y aparte de quedar huérfana, su nación había sido conquistada y habían sido llevados como esclavos a Persia. Una esclava, niña, huérfana. Si lo ves con ojos de hombre, tú dirás, ¿qué podría hacer Dios con una huérfana? ¿Qué podría hacer Dios con una niña? ¿Qué podría hacer Dios con alguien que llevaron cautiva? ¿Qué podría hacer Dios con esa pequeña Hadasa? El Señor me hablaba hace 2 días y me decía, es el tiempo de que las Esters se levanten. Y yo le decía, ¿a qué te refieres, Señor? Me decía, es el tiempo de que los Esters se levanten. Y tú dirás, ¿quién es Esther? ¿Se acuerdan de esa niña huérfana
esa pequeña Hadasa, Dios abre una puerta para esa huérfana y hace como un concurso de belleza. Cuando ella crece y era una joven, había una reina llamada Basti, y un día la llamó el rey y ella no quiso ir y fue destituida. Y entonces se abre como un certamen de belleza y dicen: traigan a las mujeres más bellas del reino. Y va a haber como un certamen de belleza. Por favor, ayúdenme con el celular. ¿Hay un celular ahí? Y abren como un certamen de belleza. Y agarran a Esther y la llevan. Y cuando el rey la ve, queda totalmente enamorado de ella. Y de ser una huérfana cautiva, se convierte en reina. El Señor en un de repente la convierte en reina. Pero el Señor me decía esto: Israel, dice la palabra de Dios en Esther 7, ya cuando ella era reina. Antes de esto, déjenme darles el contexto. Aunque Esther ya era reina, se estaban fraguando cosas en el reino para exterminar al pueblo de Dios, para acabar con el pueblo de Dios. Y el cabecilla de toda esa maldad era un tal Amán. Y él estaba planeando con otros malosos cómo acabar con el pueblo de Dios. Pero así como se infiltró a alguien para fraguar el mal, Dios infiltró a Esther con un plan de vida. Y estaba atrás Mardoqueo, su tío. Y les digo algo, al parecer ya todo estaba perdido. Ese Amán maloso había hecho que el rey firmara un edicto real que dijera que en un día en específico iban a acabar con el pueblo de Dios, que iban a venir todos a exterminar y asesinar a todo el pueblo de Dios. Y les digo algo, estamos en ese tiempo. Se han fraguado muchas cosas en lo oculto para exterminar, para acabar con los hijos de Dios, para acabar con el Evangelio. Se están fraguando muchas cosas a nivel mundial para acabar con los hijos de Dios. En la pandemia que pasó, muchos se enfriaron. Muchos se encerraron y se llenaron de depresión. Muchos ya no regresaron. Parecía que todo estaba perdido. Muchas congregaciones cerraron.
De repente escuchaba amigos cristianos, pastores que ya habían muerto aquí, muerto allá. Y yo no entendía por qué fue en medio de la pandemia que el Señor nos habló y nos dijo: empiezan el ministerio. Ya. Señor, pero ni podemos abrir. Lo empiezan ya. Y en medio del plan para acabar con los hijos de Dios, Dios empezó a levantar ministerios y empezó a levantar ministros. Esters. Y pareciera que ya todo estaba puesto para acabar con el pueblo de Dios. Y miren lo que dice Esther 7. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. ¿Por qué había un banquete? Porque cuando se había dado ese edicto para matar a los hijos de Dios, Esther irrumpe en la cámara del rey. Y ustedes podrán decir: eso es cualquier cosa. No es cierto. En aquel entonces, quien entraba a buscar al rey sin ser convocado, lo mataban. Por eso, cuando se da el edicto, Mardoqueo le dice a Esther, le manda a decir al palacio: ve e intercede por el pueblo de Dios, porque han dicho que nos maten. Y Esther le manda a decir a Mardoqueo con un mensajero: tú sabes que quien va a la presencia del rey sin ser convocado, lo matan en ese momento. Y Mardoqueo le contesta esto que como simbra mi espíritu. Le dice: tal vez para este tiempo ha sido puesta, no sea que el Señor levante a otra y que tú perezcas. Y Esther contesta algo tremendo y le dice: pon a ayunar al pueblo, y yo también ayunaré con mis doncellas, y entraré y buscaré al rey, y si he de perecer, que perezca. Fíjense el fuego por cumplir el propósito. Esther estaba diciendo: si por cumplir mi propósito, el propósito de Dios en esta tierra, tengo que morir, que así sea. Y entonces entra Esther sin ser convocada. Y yo creo que cuando le iban a matar, el rey se conmueve y extiende su cetro. Cuando el rey extendía el cetro era para convocar. Extiende su cetro para que no le hagan nada a Esther. Y Esther le pide una cosa, lo invita a un banquete con Amán, con el maloso. Y eso nos lleva a Esther 7, donde dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados.
Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Ahí estaba Esther en ese banquete, intercediendo por el pueblo, intercediendo por los hijos de Dios, intercediendo por el pueblo de Dios. Dios ha puesto en mi corazón que está levantando una generación de intercesores. Pero quien se pone a interceder es como Esther. Quien intercede está dispuesto a dar la vida por lo que está intercediendo. Interceder es meterse al mismo lodo para arrebatar a esas personas y traerlas al reino. Aquí hay gente que Dios quiere levantar como intercesores de fuego. Es tiempo que el Señor levante intercesores de fuego. Pero sigue Esther 7. Dice: respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Tienes que entender algo, iglesia. Amán se sentía con el derecho de irse encima de Esther, y dice la Biblia que incluso la quiso violar, quiso abusar de ella. Estamos en un tiempo donde el enemigo quiso despojar a la novia de Jesús, a la iglesia. Y el Señor me decía algo tremendo, y este es un mensaje profético. Y dijo Armona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. El Señor me decía algo hace 2 días. La horca que Amán había preparado para Mardoqueo fue la misma horca que usaron para acabar a Amán. El mal que Amán había deseado para Mardoqueo fue el mal que le sobrevino a Amán. Escúchame bien, iglesia, y esto te lo estoy profetizando. Y escotoronayase, y asotonderenayase. Y así, oh sotoronanderenay.
Que dice el Señor, pasará como en los días de Esther. Todo lo que se fraguó en lo oculto contra ti y tu familia queda sin efecto. Las trampas que habían puesto para que tu familia fuera destruida, para que tu matrimonio fuera dividido, para que tus hijos se perdieran, quedan sin efecto. Y eso mismo que vino a quererte atacar va a ser lo mismo que le será revertido y no podrán tocarte, porque la horca con la que Amán quiso acabar a Mardoqueo fue la misma horca en la cual mataron a Amán. Con la espada que Goliat quiso matar a David, fue con la misma espada que David tomó y le cortó la cabeza a Goliat. Lo mismo que vino, dice el Señor, contra ti, ahora se convierte en autoridad que el Señor te va a dar, para que ahora te levantes, tomes esa espada. Lo que se fraguó contra ti y contra tu casa, Sotonderenai, en lo oculto, queda sin efecto. Y así, eso que te quiso venir a atacar en las noches, esos pensamientos de depresión, de tristeza, ahora se convierten en autoridad para que declares vida sobre otras jóvenes y sean sacadas de esa depresión, de esa desesperación. Hijo, el enemigo te quiso hacer sentir como que no valías, como que no eras importante, como que no eras útil. Pero te dice el Señor, no es así. Te he puesto un espíritu noble y te convertirás como en un escudero y guardarás y protegerás mi obra y serás un cuidador de puertas. Y así. Y veo como el Señor está haciendo una realineación en tu casa. Y todo está tomando el orden. Porque por un tiempo te dice el Señor, dejaste de lado el lugar que te correspondía. Pero te dice el Señor, yo te lo di. Yo te restauro y yo te restituyo. Varón de Dios esforzado y valiente. 2. Deja que el Espíritu Santo te hable. Me dice el Espíritu Santo que muchos aquí se sentían rodeados, sentían que ya no había salida, veían al frente y eran acechados, veían a la derecha y eran acechados, veían a la izquierda y eran acechados, volteaban atrás y eran acechados. Para donde veías, para donde volteabas, estaba la horca.
algo para ti, iglesia, y nosotros no profetizamos si el Señor no nos lo dice. Pero vive Jehová, que la palabra que estoy hoy pronunciando viene de su boca. Y no solo pasa ahí, iglesia, no para ahí. Un edicto del rey no se puede revocar. Cuando el rey sella un edicto con su anillo, es irrevocable. Y el Señor no solo revertirá lo que había venido en contra de ti, de tu casa, sino también hoy vengo a decirte como profeta del Dios Altísimo, una palabra de Dios a tu favor, un decreto. Esther 8 dice: asimismo, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque el rey le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Todo lo que era de Amán vino a ser de Mardoqueo. Todo lo que era del maligno vino a ser de un hijo de Dios. No solo Dios está diciendo que lo que te vino a atacar queda sin efecto. Dios te está diciendo en este día que te pondrá por cabeza. Incluso me dice el Señor, Sonda, Rena, Maya, She. Viene una transferencia. Porque dice la Biblia que lo que era de los impíos pasará a los justos. Esta es una palabra profética que el Señor me pidió que te soltara. Recíbela en tu espíritu. Y no solo para ahí, iglesia. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciera en el nombre del rey, y selladlo con anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con anillo del rey no puede ser revocado. No solo el Señor ha declarado palabra a tu favor, ha dado un edicto y lo ha sellado con anillo, y lo que el rey sella es irrevocable. Me decía el Señor, quiero que entiendas algo, iglesia. Tú puedes estar aquí y no recibir esta palabra.
Esa es tu decisión. Cuando la palabra es soltada, debe de ser arrebatada. El rey ha dado un edicto. Y me decía el Señor hace 2 días, he visto cómo han golpeado a mis hijos. He visto cómo los han atormentado en las noches. He visto cómo los han mayugado. He visto cómo los han hecho caer. He visto cómo los han flagelado. Y el Señor me decía algo. La maldad subió a mi trono. Me he parado de mi trono y me dijo el Señor, y he dicho, ya basta. Ya basta. Ya basta. Tú le habías estado preguntando a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pasará esto? ¿Hasta cuándo pasará esta situación? Parece que se burlan de mí. Parece que entre más oro, parece que entre más clamo, parece que entre más me esmero, la burla está en mi propia casa. Y tú le habías dicho, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me he quedado sin esperanza. Y hoy te vengo a decir una palabra profética de parte de Dios. El rey, papá, se ha parado de su trono y ha dicho, ¡ya basta! Y ha extendido su cetro a tu favor. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, he soltado la palabra que tú me has dicho. Ahora tú ministra al pueblo de Dios. Yo solo soy un heraldo. Y el Señor hoy te va a bendecir, porque la bendición pudre todo yugo de maldición. Dios te guarde y bendiga.